nos vamos a remontar a tiempo atrás, en los tiempos en los cuales Israel no existía todavía como pueblo. Y en ese tiempo había muchas personas, obviamente que habría muchas personas, ya había bastantes personas sobre la tierra. Y Dios escogió a un solo hombre en medio de todas las personas, ¿no?, y de todos los habitantes de la tierra de aquel tiempo. Escogió una sola persona llamado Abraham. En ese momento no era Abraham aún, sino que era Abraham. Para levantar, Dios quiso levantar un pueblo para sí y para eso buscó una persona, ¿no?, en medio de toda la multitud que existe en aquel tiempo. Lo escogió. ¿Para qué escogió Dios a Abraham? Para que se separara del resto de las naciones y de las personas, aun incluso de su propia familia. Dijo: vete de tu casa, de tu padre, de tu parentela, vete de tu tierra, que yo te voy a mostrar otro lugar donde tú vas a vivir. Por tanto, Dios escogió a una persona llamada Abraham para separarla de todo su entorno, de todo donde vivía, para ir a un lugar que él no sabía, que no se le había revelado. Le dijo: vete, eso está en Génesis 12, que dice: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de él, una nación grande. El propósito de Dios, al llamar a Abraham, no era salvar solamente a un hombre. Ay, me ha gustado Abraham, voy a salvarlo. No, el propósito de Dios no era salvar a un hombre. El propósito de Dios era salvar y levantar un pueblo que iba a ser totalmente diferente a cualquier otro que existiera sobre la tierra. Ese era el corazón de Dios. Dios, al llamar a Abraham, quiso levantar y suscitarse para sí mismo un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un pueblo santificado para él mismo. Ese fue el deseo y el corazón de Dios. Esto de ser un pueblo apartado y consagrado es muy bonito, pero esto suponía muchas cosas. Ser un pueblo diferente, ser un pueblo apartado y especial suponía muchas cosas para ese pueblo. Suponía muchas bendiciones, obviamente, pero también muchas obligaciones. Ese pueblo iba a ser un pueblo único, un pueblo especial. Hay canciones de eso que cantan del pueblo único, especial, y es verdad. Eso en Deuteronomio 14:2, luego lo puedes leer en tu casa, dice: Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Usa esa palabra, usa mucho. Dice: te ha escogido Jehová para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Si tú te vas al original, en el hebreo, esa palabra único, cuando Dios le dice, porque eso es Dios hablando, único significa cerrado, un pueblo cerrado, significa tesoro, exclusiva posesión, algo muy preciado. Eso es lo que significa en el original la palabra único. Por tanto, Dios estaba llamando realmente a un pueblo que iba a cerrar, porque lo iba a separar. Por tanto, lo iba a cerrar. Era único porque lo iba a cerrar solamente para él. Ese fue el pensamiento de Dios al suscitarse un pueblo para sí mismo. Quería depositar en ese pueblo todas sus promesas, pero también todas sus ordenanzas, sus leyes y sus estatutos. Un pueblo cerrado, que ya entendemos lo que eso significa, único, cerrado para él. Un pueblo cerrado donde nadie más podía entrar ni enseñorearse de él. Era un pueblo absolutamente único para Dios, para que cumplieran sus mandamientos. ¿Qué es lo que les iba a hacer únicos en la tierra? Cumplir los mandamientos de Dios, porque las ordenanzas, los estatutos, las leyes que Dios les dio al pueblo de Israel eran únicas. No existían otras leyes como esas en toda la tierra. Por tanto, el cumplir sus mandamientos iba a hacer que ese pueblo fuera único en la tierra. Fijaros que vemos el mismo dedo de Dios, la misma mano de Dios, apartando un hombre y apartándose un pueblo para sí mismo, para que sea diferente y único. Pero vemos que cuando pasa el tiempo y ese pueblo ya se está levantando, ya es un pueblo, ya es una nación, no solo una persona, vemos a ese pueblo especial, a ese pueblo único,
que se olvida de su Dios. Y se olvida de sus promesas y de todo lo que Dios les había dicho a ellos. Pero aún así, aunque este pueblo era rebelde, aún así Dios va en su ayuda. Y cuando ellos están, sabemos, esclavos en Egipto, Dios va en su ayuda. Dios les envía ayuda. Y los saca de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, a pesar de que era un pueblo que se había olvidado de Dios y de sus leyes. Pero Dios no se dejó provocar y Dios se manifestó. Después, ¿qué hace? Los saca de Egipto. Estamos haciendo un viaje. Los saca de Egipto y los lleva al Sinaí. ¿Y qué sucede allí? Allí le da sus leyes, allí es cuando les revela su voluntad, donde hace pacto con ellos, donde promete guiarlos a una tierra, a esa tierra prometida, que les había dicho, la tierra que fluye leche y miel. De ahí vemos ahora a ese pueblo único y especial que está en el desierto. Y solamente tiene un destino, la tierra que fluye leche y miel. Ese era el destino. Dios los había sacado de Egipto para ir a la tierra prometida. Ese era el destino. Si tú ves todo esto, esta historia, ¿no? Parece una historia hasta romántica, de cómo Dios los condujo, de cómo Dios los apartó, de cómo Dios los salvó, los liberó de la esclavitud, les abrió su corazón, porque al darle los mandamientos les abrió su corazón y les mostró cómo era Él y cómo quería que fueran ellos, igual que Él. Todo esto, pues, nos podemos hacer una pequeña idea de lo que Dios tenía en su corazón cuando apartó a aquel hombre Abraham, en aquel día que lo apartó. Todo esto, el pensamiento de Dios era levantar un pueblo, era levantar a Israel. Y todo parece hasta aquí idílico y maravilloso. ¡Wow! Un pueblo único, un pueblo escogido, un pueblo especial. ¡Wow! Dios nos ha cerrado, solamente somos suyos. Todo eso es maravilloso. Pero eso, todo lo idílico y maravilloso está en la parte de Dios, del corazón de Dios, de lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Pero ahora había otra parte. No solamente estaba Dios, ahora estaba el pueblo con el cual Dios había hecho el pacto. ¿Qué iba a hacer ese pueblo con ese llamamiento y con esa elección tan privilegiada? Porque eran unos privilegiados. ¿Qué iba a hacer ahora el pueblo? Dios estaba haciendo su parte, pero aquí había un pueblo que tenía que cumplir su parte también. Se supone, o se podría suponer, que ante tanta gracia, favor, elección y todas las cosas que Dios había hecho, pues este pueblo debería responder ¿cómo? Con gratitud, con obediencia, con adoración, con servicio, ya que los había diferenciado del resto de los pueblos. Pero ellos comienzan sus jornadas por el desierto. Ahora lo estamos leyendo, ¿verdad? Comienzan sus jornadas en el desierto, dirigidos por Moisés y por Aarón. Y en el camino, ¿qué pasó en ese camino en el desierto? Que Israel se rebeló una y otra y otra y otra vez. En vez de la canción de adorar una y otra, pues ellos eran me rebelo una y otra y otra y otra vez. No entendían, este pueblo que era especial y único, no entendían la manera de obrar de Dios. Hasta no se conformaban con lo que Dios les estaba dando. Incluso se quejaron del maná. ¡Uah! Estamos hartos de este pan tan liviano, ya estamos hartos de siempre lo mismo. Se quejaban de lo que Dios les daba y continuamente murmuraban y murmuraban y murmuraban. ¿Qué es lo que hizo Dios con este pueblo? He contado todo esto para refrescar y ponernos en situación. Dios hizo una frontera. Di tú esa palabra. Frontera. Frontera. Dios hizo una frontera. Una frontera entre Israel y el resto de la tierra. Dios marcó un límite. Aquí está Israel, el pueblo de Dios, y aquí está el resto de las naciones y de la humanidad. Israel a un lado y los demás pueblos al otro. Dios marcó una frontera. Pero fijaros que esa frontera no la marcó Israel, la marcó Dios. Dios fue quien marcó esa frontera. ¿Qué es una frontera? Una frontera es un límite.
Una frontera es una línea divisoria entre dos estados. ¿Qué es lo que hace cada país? Protege su frontera, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora mismo en la guerra de Ucrania? Ucrania está intentando reforzar todo por medio de todo su ejército, pues sus fronteras, quiere reforzarlas, quiere protegerlas, quiere defenderlas. Cada país protege sus fronteras y cada país ejerce soberanía sobre su propio territorio. Entonces, la lucha siempre es, no, que esta parte es mía, no, que esta es tuya. Aquí tenemos un pedacito de España que nos quitaron por el sur. Cada país defiende sus fronteras. Y eso es lo que quiso hacer Dios. Separar a los suyos del resto. Por eso Dios marcó una frontera para separar los suyos del resto. Eso quería decir que ese pueblo que había puesto en ese límite iba a tener un trato diferente al resto. Vamos a recordar lo que pasó. Si quieres puedes abrir la Biblia en Éxodo, ya que la has traído, úsala. Éxodo, tanto en el capítulo 11 como en el 12, no vamos a leer principalmente nada, pero si lo quieres tener ahí. Israel todavía está en Egipto. En estos capítulos, Éxodo 12 y 11 y 12, está en Egipto todavía no ha terminado la liberación, todavía están esclavos dentro de Egipto. Dios ya había mandado 9 plagas para castigar pues a Egipto, para castigar a Faraón, para castigar a la nación que lo había tenido durante 430 años en cautiverio, ¿verdad? Y sabemos que Dios manda esas 9 plagas y estamos en estos capítulos ante la 10ª plaga, que todavía no ha sucedido. La 10ª plaga iba a ser una gran mortandad. Una gran mortandad. ¿Entre quién? Entre las familias egipcias iba a haber una gran mortandad. Entonces lo sabemos muy bien, que Dios ordena a Moisés, ¿qué es lo que le ordena? Que cada familia tomara de la sangre del cordero y que la pusiera sobre los dinteles y los postes de la casa. ¿Vale? Hacer esto no era un ritual ni era un capricho de Dios. Cuando cada uno de esas familias israelitas mancharon de sangre sus entradas, las puertas de sus casas, esa sangre sería la frontera entre israelitas y egipcios. Esa sangre era una frontera. Esa sangre era como un límite, una frontera entre israelitas y egipcios. Lee conmigo si quieres en el capítulo 12, el versículo 12 y 13. Dice así, está hablando Dios y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué dice? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. La promesa de Dios fue, no habrá mortandad, como la va a haber en la tierra de Egipto. Así fue como los primogénitos egipcios todos murieron y los israelitas vivieron. Dios le había dicho a Moisés, antes de mandar la 10ª plaga, mira en el 11, versículo 7, léelo conmigo, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Dios hace qué? Diferencia. Dios hace frontera. Dios hace una frontera entre los egipcios y los israelitas. Esa palabra diferencia, que hace diferencia, es que hace separación, que distingue, que no los ve igual. Es diferente un pueblo de otro. Dios
marcó una frontera entre los que iban a vivir y entre los que iban a morir. Pero fijaros, esto es importante para después. En Egipto, Dios mismo, Él mismo, fue la frontera entre los israelitas y los egipcios. Dios se puso de frontera entre un pueblo y otro. Si sigues adelante en el capítulo 14, cuando los israelitas van a cruzar el Mar Rojo, y Israel sale por fin de Egipto después de la 10ª plaga, como Dios lo ha dicho y lo ha prometido, Israel sale de Egipto, por fin son libres, pero que sabemos que Faraón los persigue, porque Dios tenía un propósito, todavía no había acabado con ellos. Y claro, ellos miran hacia atrás, pero sucede algo. Cuando el pueblo de Israel teme, entonces sucede algo. Mira el versículo 19 conmigo, 14-19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y dice el 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Aleluya! Por eso es que digo que Dios mismo fue la frontera que separó a los egipcios de los israelitas. Él fue la frontera. Fíjate que dice, nunca en toda la noche, en esa noche se estaba produciendo el milagro, Dios había mandado ese recio viento oriental y se estaba abriendo el Mar Rojo. Entonces Dios mismo estuvo deteniendo a los egipcios para que el pueblo de Israel tuviera ventaja en entrar, por supuesto, y cruzar el Mar Rojo. Dios fue la frontera toda aquella noche. Dios fue la frontera. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería y todo el ejército de Faraón. Y dice, no quedó de ellos, ¿qué? Ni la muestra. No quedó de ellos ni uno. En cambio dice el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La gran diferencia. Y el mismo relato dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¡Wow! Esto es tremendo. Israel vio muertos a los egipcios a la orilla del mar. ¿Quién salvó a Israel? Jehová, Dios mismo. Esta era la segunda mortandad de la cual Dios les salvó. La primera fue en la 10ª plaga, cuando mueren todos los primogénitos. Esta era la segunda mortandad de la cual Dios libra a su pueblo. Dios mismo fue la frontera entre Egipto y su pueblo. Ellos no tuvieron que hacer nada en ninguno de los dos casos, ni cuando pasó el ángel de la muerte, ni en este momento cuando cruzan el Mar Rojo. Todo Israel fue salvo y todo Egipto fue muerto. ¡Wow! Así fue. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que hizo esa frontera. Y eso fue maravilloso y cantaron y adoraron y magnificaron a Dios. Pero continuaron su camino por el desierto. Y comenzaron a rebelarse contra Dios y contra Moisés y Aarón, que eran pues los líderes que Dios había levantado. Pero fijaros que en el desierto ellos ya habían cruzado a Dios Egipto, ya estaban al otro lado. En el desierto ya no había faraón, ya no había capataces, ya no había látigos ni duras tareas. Ahora se trataba de ellos mismos. Ahora eran un pueblo, ese pueblo único, ese pueblo diferente. No había nadie sobre ellos. Era Israel con Israel y nadie más. Ya Dios los había apartado, los había salvado, había marcado una diferencia, los había hecho un pueblo único, ahora son libres. Ahora lo único que les quedaba era ir a poseer la tierra prometida y que Dios había prometido desde el principio de la creación de este pueblo con Abraham.
Fijaros que en este desierto ya no hay enemigos. En el desierto ya no tenían opresores. Ya no estaban ahí los capataces para darles y exigirles. Ya no había opresores. Por fin eran libres. Pero la libertad hay que saber administrarla. Y ese fue uno de los grandes problemas de Israel, que no supo administrar su libertad. En Egipto ellos no tenían ni voz ni voto, porque eran esclavos. Nadie podía escucharles, aunque ellos opinaran diferente. Se tenía que hacer como les decían, porque ellos eran esclavos, no tenían ni voz ni voto. Pero ahora, en el desierto, empezaron a sentir que ellos pues tenían derecho a decir su opinión y hacer un juicio de cualquier cosa que pudiera suceder o cualquier orden que se diera. Y así, en ese mismo espíritu, ellos comenzaron a murmurar hasta contra Dios, porque empezaron a pensar que ellos tenían voz y voto. Y así, vente conmigo a Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, lo hemos leído esta semana. Números 16. Qué terribles capítulos estos. Números 16, el pueblo de Israel está en el desierto. ¿Qué tenemos en número 16? Pues tenemos a un grupo de personas que se llaman Coré, que era levita, Datán, Abirán, incluso se menciona a Aón, que luego ya no se le menciona más. Se levantan ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Mira lo que le dicen en el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¡basta ya de vosotros! ¡Ah! ¡Qué ganas tenían de dar su opinión! Oye, ¡basta ya! Ya estamos hartos. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Madre mía. ¿Qué es lo que está diciendo Coré? Coré está haciendo alusión al pacto con el cual hemos comenzado, de que todos eran iguales, de que todos eran escogidos, como un pueblo escogido. Por eso aquí dice, toda la congregación son santos, o sea, todos son apartados. No penséis que solo vosotros. Todo el pueblo ha sido apartado. Está haciendo alusión a la elección de Dios sobre Israel. Todos son escogidos, todos son santos, todos son apartados. Pero acusó a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿por qué os levantáis en la palabra? ¿Por qué os eleváis? ¿Os pensáis superiores al resto de la congregación? Sí es verdad que todos eran iguales en cuanto a la elección de Dios y en cuanto al pacto de ser ese pueblo único de Dios. Pero otra cosa era que dentro de ese pueblo Dios había levantado líderes para guiarlos a esa tierra prometida. Pero Coré, ¿qué fue lo que les dijo? Pero vosotros, ¿quién os creéis que sois? No estáis por encima de nadie, no tenéis derecho a hacerlo. Aquí todos somos iguales. Aquí nadie manda a nadie. Pensaban que era como en la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Dice que se postra sobre su rostro, siempre lo hace Moisés, lo ves vez tras vez. Cuando se levantan contra él, lo primero que hace, se humilla y busca a Dios. Dice que se postró sobre su rostro y le habló a Coré y a todo su séquito, me encanta esa palabra, a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová, mira lo que iba a mostrar Jehová, quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Qué le dijo Moisés? Mañana. Dijo, hoy no, mañana. Mañana os mostrará Jehová. Os va a dar a conocer quién es suyo, quién es santo y quién es elegido. Pero vamos a ver, ¿no era todo el pueblo de Israel suyo, santo y elegido? ¿No era así? Coré daba por hecho muchas cosas, pero iba a ser Dios quien iba a poner a cada uno en su lugar. Coré pertenecía a la tribu de Leví y Dios había honrado a los levitas, a toda esa tribu de Leví.
Los había honrado porque los había separado aún dentro de ese pueblo. Dios había separado esa tribu para que le sirvieran a él, para que fueran absolutamente suyos para el servicio del ministerio. Y Dios los había honrado, pero ellos, siendo levitas, les parecía poco y querían también tener opción al sacerdocio, que el sacerdocio le pertenecía solo a Aarón y a sus hijos, los que se acercaban y entraban al lugar santo y al lugar santísimo cuando correspondía. Ellos dijeron, no, eso es poco, nosotros también queremos ser sacerdotes. Y por otro lado, en esta revuelta estaba también Datán y Abirán. Datán y Abirán no eran levitas, ellos eran de la tribu de Rubén, eran rubenitas. ¿Y qué es lo que reclamaban ellos? Rubén fue el primogénito. Y ellos estaban reclamando su derecho de primogenitura. Vamos a ver, Moisés, Aarón, vosotros sois levitas, nosotros somos rubenitas. Somos hijos del primogénito y tenemos derecho a gobernar el pueblo. Eso es lo que ellos estaban queriendo hacer. Incluso le echa en cara a Moisés, oye Moisés, tú has prometido mucha leche y miel, pero aquí lo único que vemos es desierto. Ni siquiera has cumplido las promesas de cuando nos sacaste de Egipto. Tanto los religiosos, que eran los levitas, como los laicos, que eran los representados en la tribu de Rubén, se rebelaron contra Dios. ¿Qué es lo que querían ellos? Querían el gobierno y querían el sacerdocio. Eran las dos cosas que estaban reclamando, gobierno y sacerdocio, y se unieron para dar un golpe de estado contra Moisés y contra Aarón. Pero Moisés los emplaza para el día siguiente. Y Coré les dijo, mira, esto vamos a hacer. Tú y todo tu séquito, que eran 250 hombres, vais a tomar cada uno un incensario. Por tanto, 250 incensarios. ¿Y qué les dijo? Vamos a ofrecer incienso a Dios. Vamos a acercarnos al tabernáculo. Cada uno va a coger su incensario y va a ofrecer incienso a Dios. Y Aarón también va a estar ahí junto con vosotros, a la puerta del tabernáculo. Ese era el plan que Moisés tenía porque Dios se lo había dicho, evidentemente. Mira el versículo 20, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré. Madre mía, los consumiré en un momento. Y les está diciendo a Moisés y a Aarón, vosotros sois parte de esta congregación, vosotros sois parte de este pueblo, pero yo quiero hacer una separación. Ellos estaban ahí y Dios les decía, apartaos, que yo voy a destruir a toda esta congregación. Dios estaba marcando una frontera. Dios estaba separando a Moisés y a Aarón ahora del resto del pueblo de Israel. Una frontera entre el pueblo y Moisés y Aarón. Pero Moisés clama, podría haber dicho, qué bien. No, pero Moisés clama y le dice, pero si solamente fue un hombre el que pecó, ¿por qué tiene que pagar toda la congregación? Castiga a quien ha pecado, pero deja a los demás. Y cuando Dios dicta sentencia, cuando todos se ponen delante de Dios, los 250 estaban a la puerta del tabernáculo con los incensarios, a ver si Dios aceptaba su ofrenda. Pero por otro lado, entre el pueblo y la congregación estaba Datán y Abirán, que eran los que habían hecho la revuelta. Y mirad lo que dice el versículo 24. Habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¡Wow! Si te estás dando cuenta, Dios es un Dios de fronteras. Dios es un Dios que pone límites, que separa lo que es de lo que no es. Hemos comenzado diciendo que el pueblo de Israel fue todo el pueblo apartado. Dios puso una frontera entre Israel y todos los demás pueblos. Pero ahora estamos viendo dentro del pueblo de Israel, dentro del mismo pueblo de Dios, Dios también hace fronteras, amados. Y Dios estaba, en varias ocasiones le dice a Moisés y a Aarón, apartaos. Ponía Dios una frontera, vosotros aquí, la congregación aquí, voy a matarlos a todos. Y Moisés y Aarón constantemente clamaban,
para que eso no sucediera. ¿Y qué es lo que está pasando aquí ahora? Dios está emitiendo un juicio contra los rebeldes, contra Coré, Datán y Abirán. Y cuando va allí Moisés y va allí a donde están ellos, donde están todas sus tiendas, ¿qué es lo que advierte Dios? Apartaos. ¿Qué está haciendo? Una frontera. Dios está haciendo una frontera. Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y aquí hay una gran enseñanza. Hay que alejarse de los que murmuran. Porque ¿qué habían hecho estos tres? Murmurar contra Dios y contra los líderes. Y dice que apartaos de en derredor de sus tiendas eran sus casas. Hay que alejarse de los que murmuran. Porque después dice que ellos tuvieron miedo, el resto del pueblo, cuando vino el juicio, y dijo, ¡ay, no sea que la tierra nos traiga a nosotros también! Cuidado, no sea que la tierra te trague a ti también. Cuidado. Y mira, esa es la orden de Dios. Y cuando Moisés va hasta allí, hasta las tiendas, versículo 26 dice, y habló Moisés a la congregación diciendo, apartaos, da la orden que Dios ha dicho. Apartaos ahora de las tiendas, mira lo que dice, de estos hombres santos, apartados, israelitas, amados. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¡Wow! Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¡Wow! De estos hombres impíos. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de la primera frontera, Israel y el resto de los pueblos. No, no. Ahora estamos hablando dentro de Israel, dentro de la congregación de esos santos únicos y apartados. Pero ¿cómo le llama? Impíos, hombres impíos, que en el original esa palabra impío es hostil a Dios y a su pueblo. Es la palabra culpable, es una palabra como una palabra dentro del juicio, cuando un juez dice culpable, es esa palabra, impío, culpable, hostil a Dios y a su pueblo. En teoría eran santos, en teoría eran apartados, en teoría eran especiales y únicos, pero Dios le llama impíos. ¿Y qué es lo que hace Dios en medio de su pueblo? Dios pone una frontera. Dios pone una frontera alrededor de las tiendas de los rebeldes, de los impíos, de los hostiles, y Dios los juzga. ¿Pero os dais cuenta qué hace primero? Pone una frontera. No os acerquéis a sus tiendas. Dios los rodeó y puso una frontera. Fue exactamente igual que con los egipcios. No quedó ni la muestra. No quedó ni uno de la casa de Coré, de los que estaban en ese momento ahí. De Abirán, de Coré. Dios manda un juicio, la tierra se abre y dice que descienden vivos al Seol. Madre mía. Dios los trató como impíos, aun siendo israelitas. Y la verdad que eso a mí me llena de temor, porque los trata como igual el mismo juicio que hizo con los egipcios, que dice que cuando hemos leído, ¿verdad? Que dice que no quedó ni uno, que todos se ahogaron, todo el ejército pereció y no quedó ni uno. Pues exactamente pasó. Como eran impíos, Dios los trató como impíos y no quedó ni uno de ellos. Aun siendo israelitas, los trató como impíos. Pero la cosa no quedó ahí, porque el juicio continuó. Eso fue con los rubenitas, ahí en medio de la congregación, en sus tiendas. ¡Guau! No queda ni uno. Pero es que a la puerta del tabernáculo teníamos otro buen grupo. En la puerta del tabernáculo estaban 250 allí, venga a mecer el incienso para ver si Dios aceptaba la ofrenda. Si Dios aceptaba su ofrenda, esa era la prueba. Pues vale, vosotros también podéis tener derecho al sacerdocio, pero si Dios dice otra cosa, Dios es el que tiene la última palabra. ¿Qué es lo que pasó? El juicio continúa. Si tú ves ahora el versículo 35, dice, también salió fuego
de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¡Wow! ¿Y sabéis lo único que quedó? Los incensarios. Fue lo único que quedó. No quedó nada más. Moisés, el día de antes, cuando vienen a decirle todas esas cosas, Moisés, el día de antes, les había dicho que Dios iba a mostrar quién era suyo o quién era extraño, quién era santo o quién era impío, quién era escogido o quién iba a ser desechado. El día de antes se lo advirtió Moisés. Vosotros estáis jugando con Dios y Dios va a poner una frontera, Dios va a poner una división, Dios va a poner un límite y va a demostrar quién es y quién no es. Os recuerdo, estaba sucediendo con el pueblo escogido de Dios. Dios, os dais cuenta cuántas fronteras tuvo que hacer dentro de su propio pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque Él conoce el corazón de cada uno. Y Dios conocía la mala intención de Coré, de Datán, de Abirán. Dios lo conocía, Dios lo sabía. Después que Dios hace la frontera, después de la separación, viene el castigo. La tierra se traga a los rebeldes y el fuego consume a los sacrílegos que se quisieran acercar a Dios. Fronteras para aprobar o para castigar. ¡Wow! Yo digo que esta noche no he podido dormir porque esta palabra, y ahora mismo compartiéndola, tiemblo literalmente porque para mí me resulta una palabra tan fuerte de parte de Dios. Dios me empezó a hablar de fronteras y al principio no lo entendía. Y ese es el título de esta palabra, fronteras. Porque Dios no ha cesado de poner fronteras. Y nosotros siempre hemos pensado que estamos del lado de Gosén, que estamos seguros, tranquilos. Y si os dais cuenta, durante el tiempo que estaban esclavos, os he dicho, Dios mismo fue su frontera. Dios los defendió, nada les tocó, pero la cosa cambió. Cuando Israel fue nación, fue pueblo, y empezó a querer dirigirse a sí mismo, y empezó a querer tomar sus propias decisiones. Y Dios tuvo que empezar a cortar y hacer límites dentro de su propio pueblo. Dios no quería hacer eso. Dios no quería hacer eso con Coré ni con ninguno de ellos. Fijaros que hasta los propios hijos del sacerdote Aarón fueron consumidos también. ¡Wow! Dios poniendo fronteras. Fronteras para aprobar o fronteras para castigar. Al día siguiente, o sea, por si eso había sido poco, ¿os imagináis qué semejante día? Que murieron cientos de personas ahí, que se las traga la tierra, 250 quemados, desaparecen, consumidos, y el pueblo de Dios, en lugar de buscar a Dios y decir, Dios mío, perdónanos, al día siguiente, versículo 41, dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿quién? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le echaron la culpa a Moisés, aunque él no tenía nada que ver, les acusan de que han matado a todo el pueblo. Y aconteció que cuando leemos el 45, dice, empiezan a clamar Moisés y Aarón. El 43, vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, una vez más, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Fijaros que, ¿os acordáis, Coré, de qué acusó a Moisés y a Aarón? ¿Por qué os eleváis por encima del pueblo? Precisamente Moisés y Aarón lo que hacían, lo ves en este capítulo, todo el tiempo de rodillas, y se postraron. ¿Y sabéis el único que se levantó? Coré. De lo que acusaba
a Moisés era lo que él estaba haciendo, incitando al pueblo. Una vez más, Dios quiere poner una frontera y decir, mira, yo ya estoy cansado de esta congregación. Pongo nuevamente una frontera, Moisés y Aarón y el resto. La otra vez, cuando Moisés lo hace, ¿qué sucede? Dios dice, está bien. Y perdona al pueblo y castiga solamente a los culpables. Eso es lo que pasó. Pero en esta ocasión, cuando ellos se postran sobre sus rostros, inmediatamente, versículo 46, mira lo que pasa. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Mira lo que dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Y dice, la mortandad ha comenzado. Moisés no estaba en el pueblo, Moisés estaba en el tabernáculo, pero Moisés supo en su espíritu lo que ya había empezado a pasar. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios. Y las otras veces, todas las veces que él había intercedido, Dios había detenido su mano. Pero en esta ocasión, la frontera se deshizo. Moisés y Aarón ponían una frontera. No. Pero en esta ocasión, Dios dijo, basta. El que dijo basta ahora era Dios. Una frontera que se estaba levantando entre Moisés y Aarón y el resto del pueblo. Inmediatamente cuando Moisés siente lo que está pasando, le dice a su hermano, que era el sumo sacerdote, hay que hacer algo, hay que movernos, hay que hacer algo porque el pueblo se extermina. Esa frontera cada vez estaba yendo más para allá y iba a arrasar a todo el pueblo. Mira lo que le dice, toma el incensario, pon fuego del altar, pon incienso y le dice, ve pronto a la congregación y haz expiación de ellos. Y en esta ocasión, como el clamor no fue suficiente para detener el juicio, tuvieron que hacer algo más. El pueblo de Israel había colmado a Dios. Y el juicio era inminente. Y además que no se podía detener. Por un tiempo, la oración ha bastado, entre comillas. Por un tiempo, la oración y el clamor, como Moisés y Aarón, ha bastado para detener la mortandad, para sujetar los juicios por un tiempo. Pero llega un punto en el que nadie, ni siquiera Moisés, nadie lo puede detener a causa de la maldad del pueblo. ¿A causa de qué fue? De la maldad del pueblo. Ni las oraciones que generalmente habían estado deteniendo los juicios de Dios, no pudo. Llega un momento en que los juicios de Dios ya no los detiene ni la oración, ni el clamor de Moisés. Y llega el tiempo de la venganza de Dios. Llega el tiempo de los juicios de Dios. Por un tiempo ha bastado. Y mira lo que hizo Aarón, 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, ¿y qué hizo? Y corrió en medio de la congregación. ¡Wow! Yo pensaba, os recuerdo que Aarón no era un muchachito. Aarón tendría más de 90 años largos. Si tú haces las cuentas, los cálculos, 90 y pico seguro tenía. O sea, no estamos hablando de un chavalito. Él se puso a correr. ¡Wow! Yo me imagino cómo iba ese hombre. Aarón iba con el corazón en la boca. Que Moisés le había dicho, ¡corre! Que la mortandad ya ha comenzado. Y él salió corriendo. ¡Wow! ¿Por qué salió corriendo? Porque cuanto más tardara, más muertos iban a haber. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad del que corre! ¡Qué responsabilidad tenía Aarón! Es que si no corro, y ya te imaginas con 90 y tantos años qué carrera pudo hacer ese pobre hombre. El tabernáculo estaba fuera. El tabernáculo no estaba ya en medio de ellos. ¡Wow!
Era una carrera que tenía que hacer para llegar donde estaba el pueblo, donde estaba sucediendo la mortandad. ¡Qué responsabilidad!, me decía el Señor, qué responsabilidad del que corre. La mortandad ha comenzado. ¿Y quién está corriendo hoy para hacer expiación por el pueblo?, me decía el Señor. En la tierra y en el pueblo de Dios la mortandad ha comenzado. ¿Quién está corriendo hoy? ¿Hay alguien que está corriendo para hacer expiación por el pueblo, por el pecado? Cuanto más tarde la iglesia, más muertos habrá. Y dice que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso en su incensario y hizo expiación por el pueblo. Empezó a ofrecer a Jehová ese incienso. Y dice el versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Qué hizo? Se puso entre los muertos y los vivos. Él corrió en medio de la congregación. Él estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y se tuvo que poner en medio. Pero fíjate en medio de quién se tuvo que poner. Se tuvo que poner entre los que Dios había juzgado. Se tuvo que poner en medio de los rebeldes, en medio de los que le estaban poniendo verde a él, en medio de los que se habían rebelado contra él, contra su propia persona. Y además él podría pensar, a ver si al estar en medio de la congregación yo también muero en el juicio. Podría ser, porque él se iba a meter en medio de la congregación. Pero Aarón tuvo que involucrarse. Aarón tuvo que mancharse las manos. Aarón tuvo que estar en medio de aquellos que le injuriaban y que le perseguían. ¿Y sabéis para qué? Para hacer expiación por ellos. Para hacer expiación por los que estaban rebelándose contra él y le injuriaban todo el tiempo. Y al ir allí a la congregación, se hizo una frontera. Dice que él se puso entre muertos y vivos. ¿Se hizo qué? Una frontera, una vez más, una frontera entre los vivos y los muertos. ¿Qué es lo que pudo detener el juicio? Porque el mal estaba determinado de parte de Dios. El incensario, el fuego y el incienso. Eso fue lo que pudo detener el juicio. ¿Qué simboliza esto? El incensario simboliza a Cristo. Estaba hecho de bronce, que representa a Cristo, la redención. El incensario representa a Cristo. El fuego representa al Espíritu Santo. Y el incienso, la oración. Por tanto, esta suma de Cristo, el Espíritu Santo, la oración en manos de Aarón. Nosotros hoy somos reyes y sacerdotes. Esa fórmula da lugar a salvación. El incensario, el fuego y el incienso fue lo que salvó al pueblo y lo que detuvo la mortandad. El Señor me decía, este es un tiempo de demarcación. Este es un tiempo de fronteras. Es un tiempo de fronteras. Hay una confrontación de Dios para nosotros. Acordaos, yo he querido relatar, el Señor me llevó así, de esa manera, viendo la separación y la frontera y la delimitación en un principio de Egipto, de los impíos, con el pueblo santo y apartado de Dios. Como Dios siempre quiso hacerlo, pero después nos está llevando de la mano para ver que aún dentro del propio pueblo de Dios hay impíos y hay fronteras que Dios tiene que determinar y marcar. Es un tiempo de fronteras. Hay una separación entre los que son y los que no son. Estoy hablando del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de fuera. Tú tienes que establecerte. Este es un tiempo para establecerte. ¿Dónde? Donde tú perteneces. Mirar, en un lado estaban los muertos y en el otro lado estaban los vivos. No puedes pasar de un lado a otro. Ahora estoy con los vivos, ahora estoy con los muertos. Ahora estoy con los santos, ahora estoy con los impíos. Es un tiempo de demarcación.
Es un tiempo de frontera. Dios te dice, ¿dónde te vas a establecer? Hoy no es tiempo de ambigüedades, amados. O estás con los vivos o estás con los muertos. Tú tienes que decidir. Los muertos serán los impíos, los vivos serán los santos. De un lado estaba la aprobación, pero del otro lado estaba el castigo. Tenemos que dejar de claudicar entre dos pensamientos. Eso es lo que le dijo Elías al pueblo. ¿Os acordáis? Cuando iba a bajar fuego del cielo, le dijo a Israel, Israel, claudicar significa saltar de rama en rama. En el hebreo es eso, saltar de rama en rama. Ahora estoy aquí, ahora estoy allí. Y Dios le dijo, tenéis que dejar de claudicar entre dos pensamientos, iglesia. Pueblo de Dios, santo, único y apartado. Tenemos que dejar de tener un pie aquí y otro pie allí. Porque ya no hay tiempo para eso, ya Dios no lo va a permitir. Porque Dios está marcando una frontera. Coré tuvo un incensario en su mano, junto con los otros 250 que le acompañaban. Tuvo un incensario idéntico al incensario de Aarón. No había ninguna diferencia. El incensario era exactamente el mismo. Incensarios eran todos, pero según en qué mano esté ese incensario. La diferencia era en qué mano estaba el incensario. Según en qué mano estuviera o esté, desatará fuego, muerte, juicio, como en la mano de Coré. ¿Qué pasó? Salió fuego de Dios, murieron. Se desató el juicio. En la mano de Aarón, cuando se puso entre vivos y muertos, cuando se puso en medio de la congregación, ¿qué es lo que se desató? Un aroma, vida y perdón. El incensario era el mismo, pero la mano no. Uno desata el juicio y el otro lo detiene. La diferencia está en la mano. La Iglesia puede marcar la diferencia. Puede marcar una frontera con clamor, corriendo en medio de la congregación. No podemos mirar a otro lado, amados, porque el tiempo de mirar a otro lado ha terminado. El tiempo de la ambigüedad ha terminado, amados. Y esto no es una palabra solo para nosotros, como iglesia local, es una palabra para la Iglesia. Dice el versículo 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Sabéis cuál es la palabra cesado en el original? Es la palabra encerrado, contenido. Es la palabra que es como cuando Dios dijo que era un pueblo único, un pueblo, ¿os acordáis que os he dicho cerrado? Cuando se cerró el juicio, cuando cesó, cuando se encerró, cuando se contuvo el juicio. Hasta que no se detiene el juicio, tú no puedes volver. No es unos pocos que se salvan, sino que se trata de detener la mortandad completamente. Aarón no regresó al tabernáculo hasta que la mortandad cesó completamente. No pudo volver. No se trata, amados, de ofrecer incienso. Todo el pueblo de Dios ofrece incienso. No se trata de eso. Todos lo hicieron. Se trata de qué intención hay en tu corazón. ¿Y sabéis el único que conoce la intención del corazón? Dios. Solo Dios. ¿Qué es lo que quieres demostrar con tu ofrenda? ¿Que tú también puedes? Porque eso es lo que hizo Coré. Coré, ¿qué es lo que quiso? Demostrar como levita que él también podía. Él también podía ofrecer incienso y que Dios también lo iba a probar. Eso es lo que quería. ¿Qué queremos demostrar con nuestra ofrenda, con nuestro servicio, con lo que haces? ¿Que tú también puedes? ¿Que Dios a ti también te ha escogido? Coré, esto es triste, porque Coré estaba completamente convencido de que él tenía el respaldo de Dios.
Es una de las cosas que más pena me dan de este relato. Porque él se levantó, incitó al pueblo, pensando que él tenía el respaldo de Dios y que Moisés y Aarón eran los que se habían impuesto sobre toda la congregación. ¡Wow! ¡Qué pena! Parecía igual en su ofrenda, parecía igual en el incensario, pero en su corazón había rebelión, había soberbia, y esto fue lo que le destruyó a él y lo más triste, a su casa. Él y su casa perecieron por la rebelión y por la soberbia de su corazón. ¿Estaban en medio del pueblo? Sí, estaban en medio del pueblo, pero eran impíos. Así los llama Dios, alejaos de esos impíos. ¡Wow! Impíos en la casa de Dios. Eran levitas, pero desechados. El Señor me preguntaba, y yo os pregunto, ¿en qué lado vas a estar? ¿En qué lado estarás? Hay una frontera de Dios. Existe, es real. Y Dios la está demarcando como nunca, amados. En la frontera de Dios, ¿de qué lado te quedas? Entre el impío y los justos, que es cuando sucedió en Egipto al principio, entre el impío y los justos, la sangre marcó la frontera. Entre el impío y el justo, la sangre marcó la frontera, porque eso representaba a Jesús, que es la salvación. Pero entre la misma congregación, no ya entre impíos y el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de la misma congregación, el incienso marcará la diferencia. La veracidad de tu servicio y de tu ofrenda a Dios, la adoración, el compromiso, es la santificación. La santificación. Delante de nosotros está la vida y la muerte. Dios no quería destruir a Israel. Dios los había apartado. Dios los había llamado. Dios tenía un plan perfecto para ellos. Dios lo único que quería era llevar a su pueblo a esa tierra prometida, que ya se le había prometido a Abraham, al primer israelita, al primer hebreo. Se lo había prometido. Era todo lo que él quería hacer, llevarlos. El corazón de Dios estaba muy lejos de ejecutar juicios contra su propio pueblo. Pero, amados, este es un año de determinación. Un año o un tiempo de determinación. Y Dios nos está emplazando a cada uno de nosotros para que sepamos dónde vamos a estar, dónde vas a estar. ¿Dónde vas a estar? Quizá alguno necesita todavía esa frontera de la sangre de Cristo, necesita la salvación. A lo mejor ni siquiera es salvo todavía. Tú necesitas pasar de los impíos al pueblo de Dios. Pero quizá tú ya estás dentro del pueblo de Dios, pero necesitas pasar al lado de los vivos, al lado de los santificados, de los que siguen a Dios, de los que no murmuran, de los que usan bien su incensario, de los que saben dónde está su llamamiento. Pero a cada uno de nosotros Dios nos rendirá cuentas, nos pedirá cuentas y tendremos que rendirlas delante de Él. Esta no es una palabra fácil. Para mí al menos no. A mí me gusta dar otro tipo de palabras. Y yo en verdad le decía, Señor, ¿por qué no se la das al pastor? Que la de él. Pues Señor me habló. Y me habló en el tiempo de cuando lo leímos. Ya saltó y dije, ay no, yo lo dejé a un lado y dije, ay, ahí te quedas. Pero cuando estuvimos el viernes en la mañana, en el tiempo de las trompetas que llamamos, del tiempo profético, wow, ay Dios, me empezó a revelar y a abrir. Y yo no, de verdad, literalmente no lo quería mirar. Y Dios me lo abría y me lo abría y me lo abría. Y yo decía, ay, yo no quiero esta palabra. Pero yo sé
que somos deudores de lo que recibimos. Y yo soy la primera que me pongo en tela de juicio delante de Dios, porque yo no quiero ser consumida, yo no quiero ser considerada impía. Yo quiero ser parte de aquellos como Aarón, que son capaces de detener la mortandad en medio del pueblo de Dios. Hay una mortandad que hay que detener. Y es verdad que el pueblo de Dios nos hemos acostumbrado a mirar la mortandad. Es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, Dios nos está pidiendo que nos tenemos que manchar las manos y que tenemos que correr. Y cuanto más tiempo tardemos en correr, más muertos van a haber, más bajas van a haber en el campamento de Dios. Hay mortandad fuera, literalmente. Hay mortandad. La pandemia, la guerra y tantas otras cosas que no salen en las noticias, pero existen. La mortandad está ahí fuera en la calle. Pero la iglesia es la que tiene que determinar y es la que tiene que mover el incensario y ofrecer una ofrenda que sea santa y que sea digna y acepta delante de Dios. Por eso hoy en el nombre de Jesús, yo te ruego que si estás en el lado todavía de los impíos, Coré no se consideraba impío, Coré se consideraba un levita, alguien respaldado por Dios, que Dios lo había llamado, pero era un impío. Si todavía estás ahí, reconócelo delante de Dios y pídele perdón, porque la mano de Dios está para salvar y lo que Dios desea es salvar. Eso es lo que Dios quiere. Si todavía necesitas la sangre, pídele a Dios, entra en mi corazón, Señor, perdona mis pecados. Dios no va a dar más tiempo. No va a dar más tiempo. Es tiempo de decisión, es tiempo de determinación. Por tanto, esta palabra no es cualquier cosa. No se trata ni de quién está al frente, ni de quién, no se trata de nada de eso, se trata de tu propio corazón. Y eso es lo que Dios les demostró. Es tu corazón, Coré. El problema no son los demás, eres tú. Eres tú. Por tanto, mira a cara descubierta, sin tapujos, delante de Dios, tú con Dios. Y di, Señor, ¿dónde estoy? Porque yo quiero estar en el lado de los vivos. Y no solo eso, yo quiero ser de aquellos que llevan el incensario y hacen cesar la mortandad. Porque en nuestras manos, en las manos de la Iglesia, está el poder delegado para detener la mortandad. Y la Iglesia también está emplazada a rogar a Dios para que la mortandad cese, que la pandemia cese aunque no se hable de ella, que todas estas cosas cesen, porque ese incensario Dios lo ha puesto en nuestras manos para hacer separación y frontera. Así que Dios nos ayude. Yo sé que es una palabra seria, muy seria, para mí lo es. Difícil de entregar, pero es una palabra de Dios para nosotros y para la Iglesia. Así que yo la entrego en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que nos hagas entender tu palabra a corazón abierto delante de ti. Señor, Dios mío, tú eres el único que conoce el corazón. Tú eres el que sabe lo que hay dentro de nosotros. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nos redargullas. Nos redargullas para que haya cambio. Señor, para que nuestro incensario no se convierta en muerte. Si os dais cuenta, el incensario se volvió contra ellos mismos y los mató. En cambio, el incensario en manos de Aarón lo que hizo fue entregar vida, entregar vida. Señor, que seamos de esos, de los que corren, de los que no se quedan atrás. Señor, de los que se ponen en mitad. No es agradable estar entre los vivos y los muertos. No es agradable, pero Señor, tú, ahí fue la única manera en que detuviste esa mortandad. Gracias, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a entender tu palabra, a aplicarla, que no haya ambigüedad en tu pueblo en este tiempo, Señor. Con temor y temblor venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, perdón, Señor, perdón. Perdónanos, Señor. Nosotros queremos estar de tu lado. Oh, Señor, va a llegar un tiempo en el cual, Dios mío,
la frontera va a ser visible, va a ser tan visible los que son de los que no lo son, que los que no son no lo van a poder soportar. Dios mío, ayúdanos. Mientras tanto, Señor, meciendo ese incienso, meciendo el incienso, Señor, y examinando nuestro corazón, examinémonos a nosotros mismos y como dice en Judas 11, que no caigamos en la contradicción de Coré. No caigamos en la contradicción. En el nombre de Jesús. Amén y amén.